Se abre la ceremonia solemne de investidura como doctores honoris causa de la señora doña Rita Laura Segato y el señor don Norberto García Cairasco. Ite acercitum candidatum. Cors generosa, turbas odiosa, doctorem celebrabis. cors generosa, Turbas odiosa, doctorem celebrabis. Rector magnifique peto venian. Señor Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Excelentísimo Señor Embajador de la República Argentina, Señora Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, señores vicerrectores y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, ilustres miembros del claustro de doctores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Me siento honrada por ser la persona encargada de realizar la laudatio de la excelentísima señora doña Rita Laura Segato y por representar a la Unidad de Igualdad en este acto solemne, que sigue una tradición de siglos con un largo procedimiento, el cual
tras la aprobación por el Consejo de Gobierno y el claustro de doctores, se ve hoy culminado. Doy las gracias a todos ustedes, a todas las personas que hoy se encuentran aquí por apoyar con su presencia su investidura y la de don Norberto García Carrasco. Pero antes de seguir adelante con mi intervención, veamos el siguiente vídeo que pone de manifiesto algunas pinceladas sobre la trayectoria académica y profesional de la profesora Segato. Rita Laura Segato nació en Buenos Aires y ha vivido también en Venezuela, Irlanda del Norte, Estados Unidos y Brasil. Es escritora, antropóloga y activista femenina. Es una de las intelectuales públicas iberoamericanas más influyentes del mundo. Su pensamiento es tan vasto como su vocación crítica. Es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires y se especializó en etnomusicología en el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, en Venezuela. Obtuvo su doctorado en Antropología Social por la Queen's University Belfast, en Irlanda del Norte. Allí estudió Antropología de la Música y Antropología Social. Rita Laura Segato fue profesora del Departamento de Antropología y Bioética en la Universidad de Brasilia entre 1985 y 2010 y en Brasil también dirigió el grupo de investigación sobre antropología y derechos humanos dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil, del que sigue formando parte como investigadora senior. Actualmente es titular de la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y de la cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Su obra gira en torno al mundo de la violencia de género y aborda las relaciones entre raza, género, nación y alteridad. Su trayectoria está llena de proyectos y experiencias de colaboración y activismo con mujeres indígenas o afrodescendientes, y su testimonio queda reflejado en muchos de sus libros, entre ellos Las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, o Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Su trabajo ha sido reconocido con importantes premios y distinciones internacionales, como el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claso 50 años, que recibió en 2018. Acumula además varios doctorados honoris causa, también internacionales, y una inmensa repercusión social a través de las redes en Internet. Sus vídeos y apariciones suman millones de visitas. Como hemos tenido ocasión de comprobar, la profesora Segato es un referente a nivel internacional por sus investigaciones sociológicas y antropológicas en las materias apuntadas, sobre todo en el ámbito latinoamericano, con el que nos sentimos tan vinculados desde la Universidad de Salamanca. La profesora Rita Segato es la 10ª mujer doctora honoris causa de esta universidad. La primera fue Santa Teresa de Jesús en 1922. A lo largo del siglo XX y hasta bien entrado el XXI, solamente otras 2 doctoras recibieron esta distinción en nuestra universidad. Y ha sido en los últimos 4 años, afortunadamente, y gracias al impulso de este rectorado y su apuesta por la igualdad como uno de los pilares fundamentales de la institución, cuando se han investido 7 nuevas doctoras con gran merecimiento en todos los casos. Les decía que la profesora Segato hace el número 10. Y tengo que confesarles que no creo mucho en la numerología, más bien casi nada, pero en este caso acierta plenamente con, pues vamos a ver ahora la forma de ser, la vida y la obra de Rita Segato. Bien, en este caso decimos
acierta plenamente con ella. El número 10, al parecer, es un símbolo de actitud positiva y optimismo. Por un lado, representa la fuerza, que invita a volver a nuestras raíces, a potenciar lo aprendido, pero con una mirada hacia afuera, hacia los demás, volver al origen en comunión con el cosmos, lo que está en íntima conexión con otros de los significados de este número, la comunidad. Se debe reaccionar ante las necesidades, comprender que el amor puede empezar por uno mismo, pero que también se debe expandir y crear comunidad. Igualmente representa la osadía. Debemos confiar en lo que hacemos y dejar a un lado lo que nos condiciona, lo cual enlaza con tener en cuenta todas nuestras capacidades creativas, artísticas, para generar nuevas oportunidades. El número 10 también significa liderazgo, que no es otra cosa que la capacidad de comprender las necesidades y los sentimientos de los demás y de poder aventurarse a guiarlos y ayudarlos. Por último, en la tradición oriental, el número 10 indica una fuerte predisposición a disfrutar de la felicidad. Solamente hace falta ver el semblante siempre risueño de la profesora Segato para darnos cuenta de que es así, querida Rita, aunque desde luego conocer tu vida y tu obra también nos ayudan a hacerlo. Rita Segato se ha visto que nació en Buenos Aires con ascendencia italiana y judío-ucraniana. Desde niña admiró a su madre, su rebeldía y sus enseñanzas sobre la vida. Recuerda aún sus palabras insistentes relativas al valor de las mujeres y a la importancia de su independencia y su libertad. Tuvo una educación exquisita en su infancia y podríamos decir incluso elitista y europea, pero poco después, y utilizando sus palabras, torció el camino. Torció el camino voluntariamente hacia otro tipo de centros y hacia otra forma de ver la vida, los pueblos, las personas. El encuentro con una región en los confines, en el extremo noroeste de su país, en la provincia de Jujuy, le abrió el camino cuando tenía 14 años hacia una conexión profunda con su continente. Ahora, después de varias décadas, ha logrado regresar e instalarse allí, aunque sus numerosos compromisos es cierto que le hacen estar viajando constantemente por todo el mundo. Aquel momento fue una conversión. Su experiencia en Jujuy la llevó a estudiar antropología, que estudió en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Etnomusicología y Folclore de Caracas, donde realizó también la maestría y se doctoró más tarde en la Queen University de Belfast, en Irlanda. Simplificando mucho su trayectoria profesional, sus líneas de investigación han sido variadas. En unos primeros años sobre políticas contra la discriminación racial en la educación, sobre la cuestión racial desde una perspectiva latinoamericana, etnomusicología y etnopsicología de la tradición religiosa afrobrasileña. Puede considerarse otro punto de inflexión cuando, al recibir en 1993 un encargo del gobierno de la ciudad de Brasilia, comenzó a estudiar y analizar la violencia contra las mujeres. Lo que pensó que en un primer momento sería una materia más de sus investigaciones se convirtió en el objeto de estudio preferente de las mismas, constituyendo el análisis de las violencias machistas uno de los focos principales de sus estudios hasta la actualidad. Otra experiencia destacable fue la investigación que realizó en el año 2006 sobre los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, que la marcó profundamente, lo que ha desembocado en varias investigaciones y publicaciones interesantes y desgarradoras, pero siempre con una visión optimista para poder entender, en alguna medida, las razones incomprensibles de esos crímenes, para acabar con ellos, para mejorar la situación de mujeres, para intentar que la historia no se repita y que se avance. Importante hito es también el peritaje que realizó para el Ministerio Público de Guatemala sobre el caso Sepur Zarco, de reducción a esclavitud sexual y doméstica de un grupo de mujeres mayas, cuechíes, durante el genocidio guatemalteco de los años 80, habiendo participado igualmente en diversos tribunales de Estado y en tribunales éticos. La profesora Rita Segato ha sido investigadora y profesora visitante de varias universidades. Se han citado en el vídeo Nueva York, el Rice en Houston,
programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida, Wisconsin, ahora en la actualidad en Princeton. Imparte también numerosos seminarios, numerosos en Estados Unidos, en casi todos los países iberoamericanos, también en universidades europeas como Perugia, Bolonia, la Universidad Católica de Lovaina, la NEF, y también en España, la Internacional Menéndez Pelayo, donde impartió el prestigioso seminario El autor y su obra. Los premios y distinciones que han recibido, tanto argentinos como internacionales, son tan numerosos que no podemos hacer otra cosa que citar algunos de los más significativos, visitante ilustres de varias universidades y ciudades, y también premios muy reconocidos en las ciencias sociales, como se ha visto en el vídeo. Incluso también ha sido merecedora igualmente de 8 doctorados honoris causa en 5 universidades argentinas y en 3 internacionales. Sus libros y artículos son numerosos, la mayor parte de ellos muy conocidos y traducidos a varios idiomas. Es difícil realizar una selección, además algunos ya se han mencionado también en el vídeo que acabamos de ver. ¿Cómo señalar algunos, dejando en el cajón de lo no nombrado a otros, siendo la mayoría tan importantes? Desde luego, sería imperdonable no citar las estructuras elementales de la violencia, o La nación y sus otros, o La escritura en el cuerpo de las mujeres, o Contrapedagogías de la crueldad. Y Rita Segato no para, perdón. En estos momentos trabaja en un nuevo libro que ya tiene título: Un ensayo sobre el arraigo, por una ética de lo no homologable. En la actualidad, además de ser profesora emérita de la Universidad de Brasilia, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, titular de la Cátedra Aníbal Quijano, como se ha visto, es también titular de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo, en la Universidad Nacional de San Martín. Qué sugerente nombre, pensamiento incómodo, ¿no les parece? Es imprescindible el pensamiento incómodo en una universidad. El concepto universidad aparece en la lengua latina como universitas, es decir, el conjunto de todas las cosas, porque efectivamente en la universidad tiene cabida todo el conocimiento, tienen cabida todas las ciencias, todos los pensamientos, caben todas las opiniones. Es el foro donde cualquiera con respeto puede expresarse, y esto es lo que hace que una sociedad avance. Unas personas estarán más de acuerdo, otras menos, con el pensamiento, la investigación o las obras de otras, en este caso con la profesora Segato. Pero lo importante es que nos da a conocer sus ideas, que nos hace plantearnos aspectos que no nos habíamos planteado o que no queríamos plantearnos. Y ese pensamiento incómodo es uno de sus valores. Es fascinante la vida y la obra de la profesora Segato, su verbo apasionado y su actio decidida, su defensa de las personas que se encuentran en una mayor desventaja o en una posición diferente. Sus investigaciones destacan por la profundidad y el rigor académico de las mismas, lo que no ha sido obstáculo para que la profesora Rita Segato haya sabido llegar también al gran público, a la sociedad en general, teniendo muchos seguidores en redes, varios millones, como ya ha sido apuntado. Su estela se ha extendido por el mundo y ha llegado también a la Universidad de Salamanca, donde son numerosos los profesores, las profesoras y los profesores que han seguido sus estudios, siendo un importante referente para la mayoría en las materias expresadas. Finalizo ya, y lo hago con una frase suya. Al final, la obra más importante que hemos hecho es la persona que somos. Señor rector magnífico, por todo ello solicito que sea reconocida doña Rita Segato como doctora honoris causa de esta universidad. Muchas gracias. Peto gratum doctricis in anthropologia dominae Rita Laura Segato. Autoritate mi confessa legibus regni tibi conferu gradum doctrici in antropologia
matrona insignia tibi induet teurum vim explicavit. Acipe capitis tegmen acipe caelesti, ut eo non solum splendore ceteris praecelles, sed entiam tanquorum Minerva Casside acertamen munita sis. Sapientia tibi hoc annula in sponsam sese ultro offer perpetuo fodere, factali sponsa te dignan exhibias. En librum apertum ut esquintarum arcana reseres. En clausum ut eadem pro autoporteat in intimo pectore custodias, do tibi facultatim legendi, intelligendi e interpretandi. Sede in hoc sapientiae cathedra, ut inde doctrina eminens in academia, in foro, in republica docias, regas, iudices, opituleris. Veni demum in optatos amplexus quibus est obsculo pacis amorisque, aeterno caritatis testimonio, mecum in academia matre de vinciaris. Legem juramentum novae doctrici. Juras apud universitatis senatum seper ubiquum fueris iura et privilegiam honorin studium ius universitatis conservare, semper eam iatubare in negotis universitatis et factis consilium auxilium et favore prestarem quotiens erin requisita. Juro et volo. Sic te iubes Deus adjubet. Amén. Okay, amén. ¿Pueden sentarse? Regia Domina. Rita Laura Segato, te admito in corporum collegium doctorium academium Salmantinae, cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegius quis gaudent et podem gaudere alle simili doctore in antropologia in Salmantinae studio et ubiquum terrarum in orbe.
En pie. Rector Magnifice, Peto Venian. Tu veniam. Mis lentes. Señor Rector magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor embajador de la República Argentina, señora vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, señores vicerrectores y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, ilustres miembros del claustro de doctores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos que hoy me acompañan, señoras y señores. Es para mí un honor y una alegría inmensa recibir el doctorado honoris causa de esta Universidad de Salamanca. Agradezco esta distinción que viene de esta universidad tan eminente en el ámbito académico de nuestra lengua y con su historia entre los claustros más antiguos del mundo. Confieso que la noticia de esta distinción, recibida muy lejos de aquí, en Tilcara, el diminuto pueblo de la quebrada de Humahuaca donde habito, en el ángulo andino donde mi país se transforma lentamente en Bolivia, me causó perplejidad. Me fue difícil entender cómo, desde mi residencia tan remota, recibía la llamada nada menos que del rector de Salamanca, que me anunciaba que recibiría este precioso doctorado de su universidad. Me preguntaron entonces, a los pocos días, qué significaba este título para mí, e hice un examen de conciencia. No se puede negar que la vanidad nos amenaza siempre. Hace un amago por presentarse, y una se preserva y piensa más. Y llega a esta verdadera conclusión. El doctorado honoris causa de la Universidad de Salamanca representa para mí el respaldo a las causas que defiendo y me protege de las muchas veces en que, por defenderlas, me he visto maltratada e inclusive amenazada en la calle y en la universidad también. A partir de este momento están conmigo, brindándome amparo, personas a quienes agradezco con palabras que me resultan insuficientes para hacerlo. Ricardo Rivero Ortega, magnífico rector de la Universidad de Salamanca; Inmaculada Sánchez Barrios, directora de la Unidad de Igualdad; Susana Durán Velasco, a cargo del protocolo; el claustro de doctores de la universidad y, en su nombre, a toda la comunidad salmantina que, mediante este título, me acoge generosamente en su medio. Espero siempre permanecer a la altura del mismo. Me alienta también incluirme en el precioso linaje de Bartolomé de las Casas, quien muy rápido comprendió y criticó la crueldad de la conquista sobre las gentes del Nuevo Mundo, y de nuestro héroe de la independencia, Manuel Belgrano, quien no concibió la fundación de una sociedad nacional en la que no se dotara a las mujeres y a los pueblos originarios de una posición relevante en la construcción de su historia. Por otro lado, vengo a engrosar la fila de las 9 únicas mujeres que me precedieron en este título, que me parece una misión desafiadora con la que pretendo cumplir. Dicho esto, mi tentación es examinar muy brevemente los porqués y los cómo del viaje de mis textos y dichos en conferencias y entrevistas hasta llegar hasta aquí. ¿Qué los ha hecho depositarios de semejante honra y confianza? Recuerdo entonces 2 grandes narrativas que aproximan a uno de los más grandes exponentes de mi disciplina, la antropología, con uno de los más queridos salmantinos,
aquel que nos recordó un día, en época tenebrosa y teñida por las sombras de la muerte, la importancia y obligación de defender la vida. Me refiero a Claude Lévi-Strauss y a Miguel de Unamuno. En uno de sus textos más célebres, titulado El hechicero y su magia, publicado en 1949, en la primera edición francesa de su Antropología Estructural, Lévi-Strauss introduce el tema de Quesalit, un hechicero escéptico, que no cree en su hechicería, es decir, que no cree en su habilidad de curar, pero sin embargo cura. Su cura resulta de que la gente cree en él, le dona su confianza. Es justamente en el entrelazamiento, en la oferta de vínculo de la gente hacia él, que la plenitud de sentido y su resultado, la cura, tiene lugar. En mi interpretación, Quesalit, el que duda de su capacidad y derecho a aceptarse sanador, y quizás precisamente por dudarlo, expresa algo que la gente, y como parte de ella sus pacientes, necesitan ver expresado, puesto en acto, quizás podríamos decir nombrado. Años antes, en 1931, Miguel de Unamuno publicaba su novela San Manuel Bueno, Mártir, en la que también hablará de una eficacia sin creencia, es decir, sin que el agente del milagro, el sujeto milagroso de un bien, se adjudique el poder de realizarlo. Su poder le es atribuido, no reside en su convicción, siempre modesta y sin pretensiones. ¿Quién sabe, como en el caso de Quesalit, es en esa misma falta de pretensión que se deposita la fe de las personas, cansadas ya de un mundo de simulación e interesada impostura? Yo creo que es precisamente así. He dicho muchas veces que quien tiene la vocación que sin pudor llamo intelectual, tiene como tarea central la donación de nombres, y uso la palabra intelectual así como digo, sin pudor. ¿Por qué? Porque como antropóloga me consta que cada pueblo, por más minúsculo y remoto que pueda parecernos, por más pobre de vida material que lo veamos, cuenta con personas que tienen la inclinación por pensar, la pulsión reflexiva y con ella el vicio de dudar. La tarea del pensante es dar nombres a lo que se encuentra en el ámbito de la experiencia de las gentes, lo sentido, lo presente en el campo visual de todo el mundo, pero aún carece de denominación. ¿Quién sabe un poco como el chamán? El autor es quien va a aportarla y, como a veces la gente me ha dicho, por esa tarea un autor es también un sanador y un perdonador. Alguien que, al explicar mediante nombres el origen y la naturaleza de los males, cura y también perdona, en el sentido de que muestra que aquello que pensábamos como un mal anómalo, privado, encapsulado en lo individual, es un mal colectivo, compartido, conocido por muchos, pero que aún carecía de la palabra que permitía socializarlo. Todo autor es un Quesalit y un Manuel Bueno. Anda como puede por el mundo con sus palabras haciendo milagros, aún a veces sintiéndose un impostor. Si recibe la fe de quienes lo leen, es sorprendido y agradece, como yo en este momento, pero sigue dudando sin remedio de sus dones. Autor es alguien a quien se le otorga el crédito, así lo siento. Y este reconocimiento es una atribución de autoría y una autorización a ocupar una posición de autoridad. Todas palabras claramente emparentadas por su etimología. Un mandato y una investidura que no entiendo sino como una misión y una gran responsabilidad. Y responsabilidad dentro del campo de las humanidades, al conjunto de disciplinas en que mi labor se inscribe. Disciplinas que, lejos de ser las más frágiles y poco relevantes, como muchas veces las agencias que distribuyen los recursos de investigación nos quieren hacer creer,
son extraordinariamente potentes, pues con su tarea de dar nombres, organizan la experiencia colectiva, sientan la grilla de la visión de mundo de una época y formatean la dirección futura de la historia. Ellas son las disciplinas que dan forma y diseño a la realidad y por eso tienen la capacidad de orientar el camino de las gentes hacia un horizonte más benigno. Muchas gracias. Esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Rector Magnifice Peto Benian. Do Benian. Señor Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor Embajador de la República Argentina, señores vicerrectores y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, señora vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, ilustres miembros del claustro de doctores, excelentísimas autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos que hoy me acompañan, señoras y señores. En primer lugar, daros las gracias por asistir a este evento tan especial en el que la Universidad de Salamanca acoge en su seno como doctores honoris causa a la excelentísima señora doña Rita Laura Segato y al excelentísimo señor don Norberto García Cairasco. Para mí es un honor representar la candidatura del profesor Cairasco, no solo por sus méritos, como después se verán expuestos, sino también porque es un triunfo de toda la investigación translacional. Quiero dar las gracias al claustro de doctores por su apoyo y también a todas las instituciones como Protocolo y que la Televisión Salamanca también, que nos han ayudado a organizar este evento dándonos todas las facilidades y haciéndolos que sea lo más fácil posible. Me gustaría dar paso a un vídeo que resume los méritos y el currículum vitae del profesor Cairasco. Por favor. La epilepsia afecta a unos 50 millones de personas en el mundo y causan no solo convulsiones o pérdida de conciencia, también los pacientes se ven afectados por depresión, ansiedad, fobia social o pánico. El conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad se asocia a la carrera científica del profesor Norberto García Cairasco. A él le debemos el grupo de modelos animales genéticos experimentales para el estudio de la epilepsia que mejor ha sido caracterizado en el mundo durante los últimos 30 años. Es natural de Cali, Colombia. Se licenció en Biología por la Universidad del Valle en su país. Realizó el máster y el doctorado en Neurofisiología en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y varias estancias postdoctorales en otras universidades, como la de Duke en Estados Unidos. Actualmente es catedrático de Fisiología por la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. Ha formado a numerosos investigadores que ahora dirigen centros de prestigio en las universidades más importantes de Brasil. Ha desarrollado muchos proyectos de colaboración entre instituciones o grupos de investigación y ha contribuido a crear la Red Neurolatina de Epilepsia, una red de conexiones e intercambio de científicos y de conocimientos que se extiende a España, Inglaterra, Estados Unidos o Australia. Con su obra une ciencia, arte, educación y sociedad. Acumula más de 170 publicaciones en revistas de reconocido prestigio internacional y su compromiso pasa también por acercar la universidad, especialmente la neurociencia y las artes, a las escuelas primarias y a los institutos.
Norberto García Cairasco ha desarrollado nuevos conceptos de la función cerebral y los ha convertido en arte. El doctor Cairasco posee también una estrecha relación académica e investigadora con la Universidad de Salamanca, con el INCIL, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, y con la propia ciudad de Salamanca, cuyas llaves posee como personalidad científica ilustre. Su investigación científica y su obra artística son únicas. Quien está detrás no es solo un investigador, un neurocientífico, es fundamentalmente una persona con sensibilidad. No tengo más que añadir a los méritos expuestos en el vídeo sobre el currículum del profesor García Cairasco. Cuando existe una enfermedad tan devastadora como la epilepsia, que afecta a más del 1% de la población y que es una verdadera catástrofe, no solo para el que la padece, sino para la familia del enfermo, son precisamente las asociaciones de familiares las que reclaman más investigación para tratar de conocer el origen de estas crisis y corregir o paliar sus efectos en los enfermos que la padecen. Por eso es importante que existan investigadores como el profesor Cairasco, quien ha dedicado toda su vida a investigar sobre la etiología de la epilepsia y el desarrollo de modelos animales de experimentación en esta patología, para intentar aportar su grano de arena a frenar el avance de esta enfermedad. En este sentido, hay que destacar no solo su labor y esfuerzo personal, sino su empeño en crear redes de colaboración entre investigadores de diferentes países, tendiendo puentes entre los distintos investigadores y facilitando la colaboración entre el personal en formación, fomentando la sinergia entre los investigadores, tanto básicos como clínicos. Cualidad hoy en día bastante rara cuando el personalismo es la cualidad que impera entre la mayor parte de los investigadores. Nunca le han parecido insalvables los diferentes obstáculos a la hora de crear y consolidar estas relaciones, organizando numerosos encuentros internacionales para coordinar el trabajo de diferentes grupos de investigación en epilepsia, lo que ha favorecido la formación de jóvenes investigadores y que ha servido para que hoy en día seamos una gran familia en la que compartimos recursos, ideas y proyectos de investigación, todo con el fin de contribuir a una epileptología global mucho más fuerte. Precisamente por la gran variedad de modelos de epilepsia existentes, una de sus grandes aportaciones al estudio de la epilepsia ha sido la neuroetología cuantitativa, que permite medir la gravedad de las convulsiones mediante una serie de escalas categóricas de forma objetiva y que se ha hecho imprescindible en los estudios de epilepsia experimental. Estas escalas, además de ayudar a clasificar la gravedad y la severidad de las crisis, permiten hacer estudios comparativos entre los diversos tipos de modelo existentes en el ámbito internacional, ampliando también su aplicación al estudio de las crisis de pacientes. Siempre ha sido una persona generosa con sus descubrimientos y prueba de ello es que ha universalizado el modelo de animales que ha estado utilizando durante más de 40 años, poniéndolo a disposición de toda la comunidad científica por diferentes grupos de investigación. Por otro lado, el doctor Cairasco siempre ha estado inmerso en el entorno en el que ha vivido, proveniente de países tan ricos en flora como es Brasil y como es también Colombia. Se ha dedicado a estudiar diversos productos naturales que influyen en la hiperexcitabilidad y en la degeneración neuronal. Entre ellos han descubierto una potente neurotoxina, la carambotoxina, de la que han estudiado el mecanismo de acción y su potencial para la producción de agentes neuroprotectores y antiepilépticos. Es importante destacar, como ya en parte se ha visto en el vídeo, su compromiso por acercar la universidad a otras esferas de la sociedad, especialmente las neurociencias y las artes, a las escuelas primarias y a los institutos, donde ha desarrollado diferentes proyectos e incentivos a lo largo de toda su carrera, potenciando además su faceta artística,
compartiendo esa dualidad ciencia y arte con otros muchos investigadores relevantes. En este momento yo actúo de madrina, pero el profesor Cairasco siempre ha sido también padrino de nuestra investigación. Desde su primera relación con la línea de hámsteres con epilepsia audiógena, en la que nosotros trabajamos actualmente, él en 1985 conoció esta línea cuando recibió el Premio Iberoamericano de Epilepsia de manos de la reina Doña Sofía, y desde entonces ha mantenido una relación de soporte e impulso a nuestra línea de investigación, apoyándonos siempre en la organización de congresos y cursos sobre el tema organizados por la Universidad de Salamanca y proporcionándonos equipamiento y asesoría constante para el desarrollo de nuestra investigación. Por todo lo anterior y otras muchas cosas que no me da tiempo a comentar, méritos que aunan su calidad intelectual, humanista y de impulsor del estudio de la epilepsia, creemos que es merecedor de la nominación de doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Peto gradum doctoris in biologia domino Norberto García Cairasco. Autoritate mi concesse legibus regni tibi conferu grado doctoris in biologia, patronia insignia tibi induet et eurum bim explicavit. Acipe capitis tegmen apice coerulio, ut eu non solum splendoris ceteris praecelas, sed etiam tanquam Minervae caside acertamin monitosis. Sapientia tibi ac annulo in sponsam sense ulta offer perpetuo fodere, factali sponsa te dignam sponsut exhibeas. En librum apertum ut extentierum arcana reseres. En clausum ut deam prout apporteam in intima pectore custodias, dotivi facultatem legendi, intelligendi et interpretandi. Sede in a sapientia cátedra ut unde doctrina emines in academia, in foro, in república doceas, regas iudices opitelaris. Siéntate. Venidemunt in optatus amplesus, quibus et osculo pacis amorisque, a eterno caritates testimonio, mecum et academia matre de viciaris.
Lege juramentum nuevo doctori. Iuras ad crucin et ad sancta Dei Evangelia pertetacta semper ubicumbit fueres iura et privilegia honorem studie ius universitatis conservare semper ean iubare et in negotis universitate et factis consilium auxilium et favorem praestare quotins eris requisitus. Con la mano. Si juro et volo. Sic te Deus adiuvit. Amén. Regilomine, Norberto García Cairasco, te admito in corporu collegium doctorum academis Salmantinae, cum omnibus honoribus, libertatibus, exemptionibus, en privilegiis quibus gaudet, tempusum gaudere, alle simili doctore, in biologia, in academia, in Salmantinae studio, in ubiquum terrarum in orbe. Cierto. Sí, muchas gracias. ¿Mis gafas están allá? Pero... Rector magnifique peti veniam. Do veniam. Señor Rector, magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor Embajador de la República Argentina, señora Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, señores vicerrectores y miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, ilustres miembros del claustro de doctores, señor decano de la Facultad de Medicina, señor director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos que hoy me acompañan, señoras y señores. Agradecimientos a mi origen latinoamericano. Inicio con Mercedes Sosa, Argentina, cantando de Violeta Parra, Chile. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Continuo com Gonzaguinha, de Brasil. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Com Facundo Cabral, Argentina, no soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Con Gabriel García Márquez, Colombia, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contar. A España, con Fray Luis de León, decíamos ayer. A mis alumnos, representando todos los docentes e investigadores, poco a poco, ellos y ellas fueron llegando. Osvaldo, de Antonio, Flavio, técnicos, María Carolina, primera estudiante de doctorado, João, Vera, Cristina y Jeanne, primeros alumnos de iniciación científica. ¿Cuántos más vendrían? Sin cada uno de ellos y de ellas, nada habría sucedido. Gracias a todos y a todas, la inmensa mayoría muy jóvenes, al llegar a nuestro laboratorio, por haber consumido y consumir energías preciosas de sus vidas para ayudar a construir sus sueños y mis sueños. A todas las instituciones de educación de apoyo de investigación, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Colciencias, Colombia, CNPq, CAPS, FAPESP, USP, FMGP, USP, FAEPA, Brasil. A mi madre, representando a mi familia de Colombia, con mucho cariño y amor, en memoria de Flor de María, mi querida mamá,
mi mayor seguidora e incentivadora. Fue difícil ver que ninguno de mis conocimientos acumulados en 25 años de neurofisiología fue capaz de quitarte algo de tu dolor. Al contrario, tu dignidad, a pesar de los sufrimientos inconmensurables, me ayudó a aliviar mis dolores incomparablemente menores. Gracias por existir y por tu entrega de madre todos estos años. A mi esposa Casia María, representando mi familia de Brasil. Llegué a este maravilloso Brasil un domingo de carnaval. Por fuerza del destino, de convergencias interplanetarias, de coincidencias espaciales y temporales, realmente no importa por qué extraños laberintos, una persona muy especial se cruzó en mi vida 3 días después de mi llegada. Han pasado 42 años y los dos seguimos caminando juntos, no sin haber encontrado desafíos y dificultades en el camino, pero también con muchas ricas y maravillosas experiencias vividas en 3 latitudes diferentes. Nuestras construcciones han sido sólidas, así que si a alguien debo dedicar este arduo pero placentero trabajo, es a ti, mi amada Casia María. Señoras y señores, en este precioso momento de mi vida me siento profunda y emocionalmente honrado por recibir este lindo, singular y grandioso homenaje como reconocimiento a una vida de dedicación a expresiones magníficas de la función de nuestro cerebro, la ciencia, la educación y las artes. Para quien nació en las Américas, particularmente en la ciudad de Santiago de Cali y Valle del Cauca, Colombia, exactamente hace 70 años, sería prácticamente imposible, aún en sus sueños más surrealistas, imaginar que todo esto podría algún día suceder. En Cali viví por 5 años en la ladera del periférico barrio Siloé. Hice mis estudios primarios en el Colegio San Juan Bosco, enseguida 5 años de colegio en el Seminario Salesiano de la Ceja, Antioquia, y terminé el bachillerato en el Colegio Politécnico Municipal, nuevamente en Cali. Biólogo de la Universidad del Valle en Cali, inicié mis actividades de docencia a los 23 años, dando clases de biología y genética en la Facultad de Ciencias de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. La década de los 70, viviendo tanto en Cali como en Bucaramanga, me permitió acompañar un mundo con ansias de libertad, movimientos de igualdad de derechos de las mujeres, liberación de drogas, protestas por guerras injustas o sin propósito, luchas por distribución de renta, reforma agraria, derechos para todos. Paradójicamente, junto con estas utopías, crecieron también desigualdad, violencia en el campo y en la ciudad, narcotráfico. Increíble, eventualmente improbable haber sobrevivido a todos estos eventos y situaciones de riesgo. Millares de personas, muchas de ellas de hecho muy jóvenes, próximos o distantes de mí, no lo consiguieron, sucumbieron. Por esas razones y como oposición evidente a tantas injusticias, imposible no crecer de ese escenario y no comenzar con fuerza a cultivar empatía, necesidad continua de actos solidarios y de generosidad. Pero, ¿qué de hecho significan esas primeras décadas de mi vida? ¿Habría horizontes para dónde mirar y caminar? Me siento una persona de suerte por haber nacido en ese hogar humilde de Luis Carlos García Dávila y Flor de María Cairasco de García, en un rincón idílico de Latinoamérica, en la parte sur del nuevo continente americano. De Siloé, La Loma, nos mudamos al barrio San Bosco y de este al barrio industrial, donde nuevos encuentros de familias y de cariños fueron construidos para la vida. De allí migré temporalmente para La Ceja, Antioquia, y regresé a Cali para de allí nuevamente partir para Bucaramanga, Santander, nororiente de Colombia, donde inicié la excepcional aventura de la docencia. Estando en ello, de la Facultad de Ciencias pasaría a la Facultad de Salud, donde iniciaría el salto para la formación posgraduada. Sería en Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, donde se sitúa la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, fundada en 1952, año en que yo nací. Iniciaría la caminada por los senderos de la complejidad del cerebro, de sus redes, del comportamiento allí engendrado y de lo que íntegramente, más recientemente llamamos de neurociencias. Volvería a Colombia, casada con la brasileña Casia María Licerre Leone, psicóloga, magíster y doctora en psicofarmacología y hasta hoy mi amada compañera de todas las horas. Han pasado 42 años desde mi llegada inicial a Brasil. Regresaríamos definitivamente a Brasil luego de 3 años en Colombia, después de dejar un laboratorio de neurociencias en pleno funcionamiento para dar inicio a una nueva caminada en 1988, la del postdoctorado en el Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, Estados Unidos. Serían nuevas aventuras en la biología molecular aplicada a la neurología y a las neurociencias, particularmente el estudio de las epilepsias. Bueno, pero ¿qué caminos de hecho fueron construidos en todo este tiempo? Siempre pensando como el poeta Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hice mis lentos pero constantes y seguros recorridos con las herramientas que a lo largo de la vida aprendí a valorizar: humildad, curiosidad, deslumbramiento, asombro, empatía y solidaridad.
Todo esto en un sinnúmero de espacios y de tiempos, con un sinnúmero de personas de las más diversas edades, de los más diversos orígenes socioeconómicos, étnicos, de género, académicos y científicos. La conclusión del uso de toda esta amalgama de espacios y personajes es la de que persistencia, disciplina, ética, rigor, seriedad, humanismo, usados preferencialmente, multi-, inter- y transdisciplinariamente, son características y contextos fundamentales para construcciones exitosas. Nunca estuve solo. En mi infancia y juventud, padre, madre y hermanos presentes, siempre dispuestos a dar cariño e incentivo, sobre todo para con los estudios. No tuve dificultades socioeconómicas, independiente de haber nacido y crecido en un hogar de clase media baja. Dignidad y autoestima siempre fueron valorizadas. Siempre recibí incentivos para el estudio de increíbles profesores, colegas y amigos en la Escuela Primaria San Juan Bosco, el Colegio Seminario Salesiano, el Colegio Politécnico Municipal, pero también siempre aunados a admiración y ejecución de tareas artísticas. Me quedaba al entrar en la universidad nuevamente en excelente compañía, después de todos estos ricos escenarios, la fácil o nada difícil tarea de estudiar. Por otro lado, vivir en Colombia nos produce la increíble paradoja de la exuberancia de un país mega diverso en naturaleza y con una gigante desigualdad social. En Colombia se define la vida como el producto de la probabilidad para sobrevivir con herramientas desiguales para enfrentar, aceptar o encarar riesgos. Definiciones históricas, políticas, muchas veces repetitivas y anacrónicas, han conducido a mi patria amada al laberinto de casi no regreso, a la encrucijada de busca por disminución de desigualdades, a proyectos populares o populistas, enfrentamientos entre proyectos económicos voraces o equilibrados. En ese contexto crecí, pero muy tempranamente entendí que podría contribuir para no solamente ayudar a detectar los problemas, mas también para hacer parte de las soluciones. Salir de la Universidad del Valle, Cali, para la UIS, Bucaramanga, y a los 23 años iniciar actividades docentes, fue un presente de la vida, para quien aún no había tenido por su temprana edad esa experiencia. Entre las clases iniciales de Biología y Genética y mi primer lugar en concurso para profesor de Fisiología en la Facultad de Salud de la UIS, se pasarían 4 años. Viajaría por fuerza de las circunstancias a Brasil en 1980. Iniciaría un recorrido excepcional con aprendizaje continuo y múltiples desafíos. Tener la posibilidad de, a los 27 años, iniciar estudios de posgrado, ya como profesor contratado en la Universidad Pública Colombiana, rápidamente definiendo el área como de neurofisiología, me traería un sinnúmero de oportunidades. Competentes profesores, el predio central de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, antigua hacienda de café que se convertiría en la sede principal de la institución, funcionarios administrativos y de laboratorio, colegas, amigos. Sería el ambiente más propicio que cualquier persona a esa edad podría imaginar o soñar. Mi percepción del Brasil desde el primer momento fue de altísima empatía. El clima y el paisaje del estado de São Paulo y de la ciudad de Ribeirão Preto me parecieron muy semejantes a los del Valle del Cauca y Cali, respectivamente. Haber recibido del profesor Miguel Rolando Cobian, argentino, jefe del Departamento de Fisiología, en el Colegio Vitepax, convento y alojamiento para visitantes y estudiosos de las hermanas benedictinas, y haber subsecuentemente encontrado ese lugar a Casia María, quien sería mi compañera de toda la vida, completaría lindamente ese cuadro. Detalles de un enorme número de eventos podrían ser contados aquí. Desde la transición de Colombia para el Brasil, el regreso a Colombia y vuelta al Brasil. Formación subsecuente por doctorado en los Estados Unidos, nuevo regreso al Brasil, determinaría el natural ejercicio de la formación de identidad autónoma competente como docente e investigador en neurociencias. Ahora a los 38 años. Felizmente, antes de salir por doctorado, el Laboratorio de Neurofisiología y Neuroetología Experimental, LNNE, que yo ya dirigía, había reclutado a sus primeros miembros. María Carolina Doreto, alumna de doctorado, José Antonio Cortes de Oliveira, técnico, Vera Cristina Terra y Janet Tsutsui, alumnas de medicina e iniciación. En su nombre le hago un homenaje sincero a todos los miembros del LNNE de todas las épocas. Iniciamos la generación de nuestras primeras preguntas, hipótesis, recolección de datos originales, propuestas de interpretación de fenómenos y de la posible existencia de redes neurales que generarían cambios comportamentales compatibles con crisis epilépticas y comorbilidades neuropsiquiátricas. A partir de entonces, y gracias a la vinculación de nuevos miembros de nuestro laboratorio, el aprendizaje de nuevas técnicas, a visitas bidireccionales, nacionales e internacionales, construimos una densa, productiva y creativa red de colaboración. Países, ciudades, instituciones científicas, alumnos, técnicas se juntaron en el riquísimo modelo de interacción
que naturalmente pasó poco a poco a recoger sus frutos. Un desafío natural al iniciar un laboratorio de investigaciones es el de cómo detectar futuros docentes o investigadores, pero al mismo tiempo cómo formar buenos, sino óptimos ciudadanos. A título de ejemplo, en una conferencia que dicté en Colombia en 2016 para alumnos de colegio de bachillerato y en proceso de preparación para entrar a la universidad y por lo tanto con 1000 preguntas sobre carreras, sueños, futuro, se colocó el siguiente desafío explícito en el título de mi charla. De vuelta al futuro. ¿Qué haría yo si fuera un joven de 15 a 17 años y quisiera transformarme en el reconocido científico que soy hoy? Tremendo desafío, regresión autocrítica y lúcida en el tiempo. Bueno, inicié citando al científico danés Nicolás Steno, cuando en el siglo XVII, al dar conferencias sobre la anatomía del cerebro en París, decía: señoras y señores, permítanme hacerles aquí la más sincera y pública confesión. Este es un asunto del que no sé absolutamente nada. Mi primera recomendación para los jóvenes alumnos, por lo tanto, humildad. Reconocimiento de nuestra franca ignorancia sobre prácticamente todo, haciéndole eco a la famosa frase socrática: solo sé que nada sé. En segundo lugar, les recomendé que cualquiera que fuera el camino a ser recorrido o trazado, estuvieran conscientes de la suma de herramientas, de puntos de vista, de múltiples miradas que deberían llevar, acompañando a Charles Percy Snow, 1959, en su famoso libro Las dos culturas y la revolución cultural, donde propuso que ciencia y humanidad, representantes de la vida intelectual de toda sociedad occidental, al haber sido divididas en dos culturas, produjeron el conocido impacto negativo para la solución de los problemas del mundo. Completé en tercer lugar citando a Edward O. Wilson, profesor emérito de Harvard, en su obra Conciencia, la unidad del conocimiento. Y más recientemente citaría a Boaventura de Sousa Santos en El fin del imperio cognitivo, la afirmación de las epistemologías del sur, y a Arturo Escobar en Políticas Pluriversales, provocando a los jóvenes a entender nuestro planeta entero, no apenas del hombre, Homo sapiens, con múltiples miradas, políticas pluriversales, apreciación de las culturas ancestrales. La visión limitada de que sabiduría viene apenas de la ciencia moderna, contemporánea, eurocéntrica y occidental, y no de múltiples saberes de múltiples lugares del planeta, es ignorar, como dice Boaventura de Sousa Santos, la ecología de saberes y el reconocimiento de los epistemicidios que durante siglos fueron y continúan siendo cometidos por imperios, reinos, generalmente movidos hasta los días de hoy por modelos económicos expansionistas y voraces. Completo hoy como magistrales contribuciones contemporáneas procedentes de pueblos originales, donde se destacan sus cosmologías y sus sabidurías, están, por ejemplo, en las obras La caída del cielo del chamán y cacique David Copenau y Arumami, escrito junto con el sociólogo francés Brice Albert, y Ideas para aplazar el fin del mundo de Ailton Krenak, escritor periodista del pueblo Krenak. Son estos registros de sabiduría ancestral y alerta para con el planeta en franca destrucción. Podemos sentir esto cuando David Attenborough, 2019, afirma: el Holoceno ha terminado. El jardín del paraíso no existe más. Cambiamos el mundo de tal manera que los científicos afirman que estamos en una nueva era, el antropoceno, la edad de los humanos. Naturalmente que esto significa con todos sus atributos, sobre todo uno de los más preocupantes, su poder de destrucción. La reacción natural, urgente, es la de entrar en lo que se llamaría la era ecozoica, la de la preocupación máxima, esperamos que no tardía, para proteger el planeta como un todo y en él, claro, nuestra especie. Un aire de esperanza veo cuando alumnos de escuela primaria, 12 a 13 años, al realizar conmigo un taller de neurociencia y arte 2019, después de haber recibido explicaciones sobre funciones específicas del cerebro, afirman con madura preocupación, entre comillas, ya que el lóbulo frontal es nuestro filtro social, él nos permite tener pensamiento crítico. Por lo tanto, es claro por qué la voracidad humana destruirá el resto del cerebro, como metáfora del planeta. Estudiantes: Emeline, Julia María, Julia, profesora Luciana, Paula, Vera Lucia, Mónica. Obra El mundo y la mente humana. Escuela Primaria Municipal, profesor José Rodríguez, Jardim Zara, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Volviendo entonces al escenario de mi conferencia a los jóvenes en Colombia, es difícil, claro, ver en perspectiva cómo responderá el cerebro de ese joven, aún en proceso de desarrollo y maduración de la corteza frontal, hiperestructura en red que nos permite, junto con otros circuitos sensoriales y motores, planear, anticipar el impacto social de nuestros actos. ¿Cómo entonces en esas edades propiciar proyectos considerados de éxito?
El desarrollo de cualquier tipo de potencial en esas edades siempre será consecuencia de lo que se hizo con él en las edades embrional y fetal, en las vidas neonatal e infantil. Las preguntas críticas serán: ¿qué ambiente educacional qué ambiente educación familiar tuvimos? ¿Qué caminos traumáticos o favorables atravesamos? ¿Qué ambientes enriquecidos o empobrecidos nos rodearon? Políticas públicas y educación masiva para todos es ciertamente parte fundamental, innegociable de la solución. Sobrevivir a estas etapas indemne, ser producto o generador de resiliencia en nombre propio es de la mayor importancia, porque ser actor protagónico en varios de esos críticos momentos de la vida nos permite no solo entender nuestro recorrido, sino proponer versiones modificadas, ampliadas, adaptadas, reformuladas, para que otros nuevos y contemporáneos actores lo hagan con mayor eficiencia e impacto. Volviendo a mi caso particular, cómo cada una de estas etapas contribuyó para la siguiente y cómo la propia vivencia de espacios, tiempos y personas inicialmente desconocidas pasaron a ser parte de mi química afectiva, académica o científica. ¿Qué tipo de conexiones de hecho se formaron de manera general esta formidable criatura compleja, emergente, como producto de todas esas interacciones e influencias? Muchos de esos encuentros fueron absolutamente fortuitos y se transformaron en perennes. Otros, planeados, terminaron siendo inocuos. Al final, ¿qué o quién determina el aumento o la disminución de probabilidades de éxito o fracaso de todas estas conexiones? Muchas de estas reflexiones las hago desde lugares y momentos múltiples, con importantísimos o con ínfimos significados. Este punto con certeza habla de cómo verificaríamos cuál es la trascendencia de lo que hacemos. En ese sentido, en su magnífico libro El complejo Copérnico, nuestro significado cósmico en un universo de planetas y probabilidades, Caleb Scharf, en 2014, afirma: las culturas varían, por supuesto, con diferentes grados de respeto por nuestro entorno natural y nuestros cohabitantes mundanos, pero la mayoría de nosotros asume nuestra importancia general más que nuestra insignificancia. Nuestro lugar en el universo es especial, pero no es significativo. Único, pero no excepcional. Visto de otra manera y nuevamente apelando por el concepto de humildad o cero arrogancias, es muy importante traer aquí verso del famoso poema Cuando venga la primavera, del poeta portugués Fernando Pessoa. Cuando venga la primavera, si ya estoy muerto, las flores florecerán igual y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Como una demostración de que es posible hacer un puente entre esas reflexiones, muchas de ellas filosóficas, y la neurociencia que practico, publicamos en 2021 el volumen especial, tercero de una serie, de la revista Epilepsy and Behavior, Elsevier, editores invitados Norberto García, Marcio Moraes, como excepcional producto de las actividades realizadas en el Simposio Internacional Neuroscience 2018 para celebrar 30 años de nuestro laboratorio en Brasil, buscando la cura de la epilepsia a lo largo de los siglos y a través de las culturas, de demonios y bendiciones a redes complejas cerebrales y edición del ADN. Terminando el volumen con 28 inéditos y provocativos artículos de autores de todo el mundo, publicamos el artículo de revisión En busca de un cambio de paradigma en la investigación de las epilepsias y comorbilidades neuropsiquiátricas asociadas, del conocimiento histórico ancestral al desafío de la complejidad de los sistemas contemporáneos y funciones emergentes, de García Carrasco, Podolsky, Gondín y Tejada, 2021. El pensar críticamente en nuestras contribuciones académicas y científicas nos llevó naturalmente a interactuar con el mundo de la neurociencia, sobre todo de la epileptología internacional. Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, México, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Perú, Estados Unidos, España, Australia, Inglaterra, Canadá, Italia, Suecia, Noruega, Turquía, Panamá, entre otros. Todo esto incluye el pertenecer a sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas el Colegio Colombiano de Neurociencias, la Liga Colombiana contra la Epilepsia, Sociedad Brasileña de Fisiología, Sociedad Brasileña de Neurociencia y Comportamiento, Liga Brasileña de Epilepsia, Society for Neuroscience, American Epilepsy Society, International Brain Research Organization, International League Against Epilepsy, y en ella formar parte de su Neurobiology Commission. De hecho, todas estas décadas ya habíamos contribuido para la literatura internacional con una cepa especial de animales seleccionados con fenotipo de epilepsia y comorbilidades neuropsiquiátricas, que hoy se encuentra disponible internacionalmente en el Rat Resource and Research Center de la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Somos también pioneros en la evaluación cuantitativa de secuencias comportamentales de crisis en animales de laboratorio y en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y frontal. Además, en varios modelos experimentales de epilepsia realizamos estudios integrados de electroencefalografía, aspectos celulares, moleculares y de modelaje computacional.
Y claro, sin poder entrar en los méritos de otras interacciones, tengo que naturalmente destacar aquí nuestro encuentro de más de 3 décadas con España. Se inició en 1985 cuando, viviendo en Colombia, enviaba desde Bucaramanga para participar en el segundo premio Iberoamericano de Epilepsia, mi trabajo de tesis de doctorado obtenido en 1984 en Brasil. Conseguí el segundo lugar, lo que me permitió viajar a Madrid y Valladolid y recibir este homenaje. En 2001, 16 años después, mi querida colega doctora Lita López de la Universidad de Salamanca me invitaría para que con un excepcional grupo de investigadores de todo el mundo participasen en un simposio relacionado con la audición y en mi caso particular presentara datos de integración sensorio-motora en animales seleccionados genéticamente para epilepsia. Otras cepas de roedores del mundo con estas características, incluida una de Salamanca, originalmente Valladolid, serían presentadas también. La química de nuestra interacción fue tal que a partir de ese evento me convertiría en asiduo visitante de Salamanca en la Universidad de Salamanca. Intercambiamos nuestros saberes, técnicos, alumnos y construimos proyectos conjuntos con recursos tanto de España como de Brasil. En 2014 celebraríamos con la organización conjunta uno de los más importantes congresos internacionales sobre modelos genéticos de epilepsia, lo que generaría con nuestra coedición para la revista Epilepsy and Behavior un volumen especial. Recibiría con mucha alegría y sin anuncio previo en la ocasión el título de honorario de huésped distinguido de Salamanca, del Ayuntamiento de la ciudad. Las interacciones continuaron y recientemente publicamos también un Special Research Topic sobre cannabis medicinal y epilepsia en la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience. Y recibimos apoyo nuevamente para Proyecto Internacional FAPESP Brasil USAL, que nos permite intercambios y en mi caso en esta ocasión visitar con prácticamente todo mi equipo de trabajo esta lindísima ciudad. Presento aquí para finalizar reflexiones absolutamente actuales, mucho más filosóficas y poéticas que académicas y científicas, las que coloqué antes de los principales capítulos de toda la documentación que fue evaluada en los concursos públicos para la obtención de los títulos de profesor asociado y titular en la Universidad de São Paulo. Dirijo actualmente el Departamento de Fisiología que me evaluó y en cuyo programa de posgrado obtuve los títulos de magíster y doctor. Coordiné ese programa de excelencia en el país entre 2013 y 2016. En 2020 completó 50 años de historia, durante la cual ya graduó 300 alumnos de magíster y 300 alumnos de doctorado. Estos que considero principal momento de mi carrera académica y científica pueden encontrarse en detalle en mi currículum actualizado. Introducción general y contexto histórico. No podemos responder a las preguntas fundamentales de la ciencia y construir el futuro ignorando que vivimos en un presente fugaz que depende de pasados que debemos conocer. Para validar esta expresión que ciertamente ha sido utilizada de varias maneras por otras personas, suelo decirle a mis amigos, a mis alumnos, tengo un amigo que se llama tiempo que conocí a lo largo del tiempo, señalando así nuestra imposibilidad física y psíquica de escapar a los rigores del tiempo, para la realización de nuestros sueños, para la verificación de las verdades. Neuroetología animal y humana, de los modelos experimentales de epilepsia a la neurología clínica. Naturaleza, medio ambiente y sus múltiples y complejas interacciones son los principales factores que explican el comportamiento humano y animal. A esto se suma la paradoja que generan las manipulaciones contemporáneas, donde los eventos naturales muchas veces son escasos y donde las tecnologías avanzadas modifican la evolución y los cambios convencionales de la biología. El impacto evidente de este conocimiento reciente nos lleva a la pertinente discusión sobre el libre albedrío, bioética, neurofilosofía. Las epilepsias como fenómenos plásticos y permanentes. Naciones enteras se disputan cuáles son los mecanismos predominantes asociados a los procesos de plasticidad neuronal. Es paradójico saber que a pesar de la globalización, nunca ha habido tantas barreras a la expresión de las llamadas publicaciones de impacto, de especulaciones responsables e incluso de hechos científicos, muchos de ellos contrarios a los dogmas, al status quo, lo que refleja el feudalismo contemporáneo de la ciencia. En el campo de la plasticidad del tejido nervioso, la negación durante casi 40 años de la existencia de neurogénesis, a pesar de la abrumadora evidencia a su favor, o la aceptación dogmática de la no generación de neuronas, ha sido una de las más flagrantes. Las llamadas revoluciones científicas, según Thomas Kuhn, 1970, solo suceden cuando hay cambio de paradigma. Características endógenas de la cepa Wistar audiogenic rat, WAR. Aspectos genéticos, respuestas comportamentales, neuroendocrinas, cardiorrespiratorias, electrofisiológicas, celulares y moleculares. Nociones absolutamente limitadas o conocimientos superficiales sobre eventos en la epileptogenicidad, a pesar de instrumentos tecnológicos extremadamente sofisticados, electrofisiología de neuronas individuales, microscopía confocal, neurogenómica,
paradójicamente nos alejan cada vez más de la comprensión de que la suma de las partes va más allá de la agregación numérica de las mismas. Los estudios de epileptología son solo un ejemplo adicional de un fenómeno más universal cuya terrible consecuencia es la comprensión de que la complejidad y la emergencia todavía se consideran eventos marginales para las neurociencias contemporáneas. Neurociencia y artes visuales. Navegar es un término muy contemporáneo para la búsqueda de información en el proyecto de comunicación más atrevido que ha tenido la humanidad, la Internet. Paradójicamente, nunca hemos estado tan cerca de la antigua Torre de Babel, con los lenguajes sustituidos por fundamentalismos que inclusive en la ciencia son tan rígidos como los cuestionados en las religiones. De hecho, la ciencia y la religión nunca han estado tan cerca en su ranciedad dogmática. Curiosamente, la propuesta de Edward Wilson de una unidad del conocimiento o conciencia parece ser una de las mejores, si no la única alternativa para un futuro mejor para la biosfera y como consecuencia para la humanidad. Desafíos y epílogo. No es posible construir un camino donde el hombre sea prioridad sin ser objeto de actos solidarios. Estoy seguro que al final de este emprendimiento la solidaridad siempre estuvo conmigo, presente conmigo. Sin tanta gente detrás de mí, a mi lado o alumbrando mi camino, estas historias serían simplemente inexistentes. Finalizaría ya mi largo discurso comentando que para convertirme en el ser humano sensible, emocional, criteriosamente complejo y racional, cuando sea necesario, generoso, empático y solidario de hoy, múltiples eventos se sumaron. Pero al terminar me gustaría sobre todo mencionar cómo se formó el neurocientífico que trabaja sin cualquier restricción en la interfaz de neurociencia y artes, entendiendo particularmente que esa suma que considero ampliamente exponencial, de hecho aún poco valorizada, se encuentra dentro del concepto de sistemas complejos y funciones emergentes. Concordamos con Edgar Morin, particularmente al referirse a la educación como fenómeno complejo, crítico y creativo. El impacto de ese círculo virtuoso será una sociedad menos desigual, menos asimétrica. Cuando, de hecho, a lo largo de los años tuve la oportunidad de ejecutar esas tareas con cierta autonomía, independiente de lo poco que ellas eran y son reconocidas, desarrollé con muchos colaboradores, sobre todo alumnos, proyectos que considero pioneros y excepcionales en todos los niveles: enseñanza primaria, colegios, plazas públicas, cursos de pregrado y posgrado. Resumidamente, desde el 2012, cofundamos con colegas de la Universidad de Brasil la Semana Nacional del Cerebro, con su patrocinio de la Sociedad Brasileña de Neurociencias y Comportamiento, haciendo eco al evento mundial Brain Awareness Week de la Dana Foundation for Brain Initiatives. Reforzando esas actividades, creamos en 2012 el grupo de estudios en el Instituto de Estudios Avanzados de la USP en Ribeirão Preto, Red Ciencia, Arte, Educación y Sociedad, CIEDARTES, que amplifica las actividades mencionadas y permitió la creación de otras por su número imposible de ser mencionadas aquí. Los últimos proyectos excepcionales corresponden a la publicación de los e-books Neurociencia Crítica y Creativa en los tiempos de la pandemia del COVID-19, volumen 1 y 2, producto de las clases en modo remoto, dados a excepcionales, brillantes y entusiastas alumnos de medicina y del programa de fisiología. El motivo mayor de nuestro encuentro hoy es, claro, el título de doctor honoris causa. Después de 21 años de nuestra productiva interacción con la Universidad de Salamanca, honra que le debo, como dije al principio, a trabajo tenaz, colectivo, de generaciones de jóvenes investigadores que se han formado conmigo creyendo en este sueño. Agradecimiento especialísimo a mi madrina, la profesora Dolores López, por toda la competencia y cariño de ella, de su equipo de trabajo, a las autoridades del Instituto de Neurociencias Castilla y León, que presentaron mi nombre para evaluación por el Consejo de Gobierno, y al claustro de doctores, ambos de la Universidad de Salamanca, que confirmaron esta indicación que nos permite estar emocionados y agradecidos junto con Rita Segato, Argentina, Caetano Veloso, Brasil, Ángeles Durán, España, y humildemente en este recinto de Frau Luis de León, de Miguel de Unamuno. Inimaginable, mucho más de lo que yo merezco. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor Ricardo Alfonsín, embajador de la República Argentina en España, autoridades académicas, señora vicerrectora de la hermana Universidad Pontificia, equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca,
Señores decanos y señoras decanas de las facultades aquí representadas, 10 del estudio, todos los colores de las ciencias y las humanidades, claustro de doctoras y doctores, autoridades, señora senadora, señor teniente alcalde, señor delegado de defensa, el señor comisario, representantes también de la Guardia Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad que siempre nos acompañan, amigos y amigas de la Universidad de Salamanca y también de la nueva doctora y el nuevo doctor, madrinas, profesora Inmaculada Sánchez Barrios y Dolores López y sobre todo, bienvenidos, doctora Rita Segato y doctor Norberto García Cairasco. Bienvenidos a este claustro de doctoras y doctores y gracias, muchas gracias por haber expresado en sus lecciones un compromiso por el progreso social y humano. Han coincidido en la parte final de sus intervenciones, justo al final de la intervención de la doctora Rita Segato y casi al final de la intervención del doctor García Cairasco, en la reivindicación de la persona como mejor aportación humana a la sociedad y al progreso. Construimos nuestro ser en comunicación con los otros, como consecuencia de la educación, de lo que se comparte. Y en el tiempo que hemos compartido aquí en el estudio lo hemos podido comprobar quienes les hemos conocido y disfrutado de sus enseñanzas. Ayer, en el acto que celebramos frente a la fachada histórica, comprobamos las habilidades como musicóloga y experta en antropóloga del baile también, de la doctora Rita Segato. Esas dotes artísticas son maravillosas y adornan su ser, doctora Segato, y ayer también, recibiendo al doctor Norberto García Cairasco, nos mostró sus dibujos, sus maravillosas representaciones neurológicas que evocan las de Ramón y Cajal, con un colorido muy superior. Ayer fue un día de colores, de bailes, de reivindicación del arte también, y que un neurocientífico y una antropóloga confluyan, hace realidad el mensaje de Wilson, el biólogo al que ha citado, y la idea de la consiliencia. Gracias por esos mensajes. Las laudatios de las madrinas ya nos han transmitido las razones justificadas de su incorporación al elenco de doctoras y doctores de la primera universidad iberoamericana, entre las primeras europeas, también una casa de estudios donde se combinan, como hemos visto, las ciencias y las humanidades con fluidez, con la fluidez con la que se enlazan sus discursos, en consiliencia transdisciplinar vinculada al desarrollo de la persona, lo que ustedes han dicho. Y también nuestra mejor tradición, la mejor tradición de la Universidad de Salamanca y de esta sociedad que nos rodea. Conservar ciertas tradiciones, como el rito complejo en latín de esta ceremonia de investidura, es una buena seña de identidad y también lo es innovar, cambiar los paradigmas para adaptarse a la evolución de los tiempos. Estos tiempos nuestros, en los que ninguna circunstancia personal y social también han coincidido en ese mensaje, debería ser impedimento para acceder a las aulas universitarias, a la educación o a la justicia. Nadie es más que nadie, reza el refrán castellano, y yo lo complementaría con otro: nadie es menos que nadie, nadie debería ser menos que nadie. Todo el mundo merece el mismo respeto, idéntica consideración, aunque premiemos a los más generosos, a las personas más generosas. Aquí subrayamos nuestra clara preferencia por quienes comparten las raíces propias de la Universidad de Salamanca, como ustedes, que están formados en una tradición académica clásica de cuestionamiento, de interpelación a las verdades convencionales, de superación de los dogmas sociales también. ¿Acaso hubiéramos progresado sin voces que discutieran lo que parecía elemental? ¿Sería posible el avance sin la verdadera ciencia, sin la disidencia? La Universidad de Salamanca demuestra también en este acto, y creo que ha quedado muy de manifiesto, una vocación americana, iberoamericana, distinguiendo a una mujer y un hombre nacidos en América, vinculados ambos a Brasil, cuyo bicentenario de independencia conmemoramos en este 2022, pero provenientes de Argentina y de Colombia. Dos naciones hermanas de España desde su fundación. Las repúblicas fraternas, también Brasil, pero Argentina y Colombia, se independizaron en gran medida inspiradas por las ideas de soberanía y limitación del poder absoluto que se defendían en nuestras aulas hace ya 500 años, y aquí tuvimos a Belgrano, ¿no? También aprendiendo lo que después
podría defender en su defensa de la independencia del ser humano y de las naciones. Hace 500 años ya salía de aquí este mensaje, como el de Bartolomé de las Casas, el de Francisco de Vitoria, el de Fray Luis de León. América es una tierra de libertad, un reflejo cultural de humanismo que se debate en la búsqueda de la justicia, la dignidad vital a la que tienen derecho todas las personas con independencia de sus circunstancias desfavorecidas por el origen social o los prejuicios de la dominación, condicionantes que el saber universitario debe superar con inclusivas demostraciones y aportaciones a la comprensión de un arquetipo social, científico y antropológico, o biológico y antropológico, el que ustedes personifican. Porque la ciencia y el progreso humano están personificados en sus obras y aportaciones. Ambos reflejan el paradigma de quien dedica su vida y esfuerzos a ayudar con inteligencia a los demás, con aportaciones aparentemente distantes. Curioso maridaje, me decían hace meses, y ha quedado muy bien, la verdad. Pero en realidad convergentes en el común afán por superar las adversidades, las individuales y las colectivas. Ambos, los dos, representan hoy en el Paraninfo el objetivo compartido por las ciencias sociales y humanas y las neurociencias, la biología, la medicina, y todas las ciencias que tienen mucho que aportarnos, que enseñarnos sobre nuestra propia comprensión, la comprensión del ser humano. Doctora Rita Laura Segato, gracias por su defensa constante de quienes son marginados, las víctimas del prejuicio y de la exclusión. Gracias por reivindicar a las mujeres, por liderar causas necesarias y denunciar la pasividad de los poderes públicos en circunstancias dramáticas. Los feminicidios. Gracias por dedicar su labor académica a la escritura, a encontrar modos de decir que los pueblos indígenas, los presos, los pobres de América merecen el mismo respeto que el más poderoso de los hombres de la tierra. Este fue también el mensaje de la Escuela de Salamanca, cuyos teólogos clamaron igualmente como usted contra las pedagogías de la crueldad. Hace 5 siglos, las pedagogías de la Universidad de Salamanca siempre han estado en las antípodas de la crueldad. La empatía y el reconocimiento caracterizan el estilo educativo salmantino desde Francisco de Vitoria. Aquí aprendió Bartolomé de las Casas, y antes por la impronta dominicana desde el siglo XIII, la del discurso, el sermón de Adviento de Fray Antonio de Montesinos. Entonces, en el convento de San Esteban ya se anticipaban muchas de las reglas democráticas que han posibilitado el principio de igualdad contemporáneo. ¿Cuál es el mensaje de Salamanca? Pues ayer mismo usted lo comprobó, doctora Rita Segato. Disfrutamos mucho en un acto de movilización y celebración de la diversidad en contra de una visión hegemónica o excluyente del estereotipo reduccionista. Cada cual ha de poder ser libre, realizarse sin opresiones, sin violencias represivas. El propósito de expansión de las capacidades, en este propósito de expansión de capacidades, ¿cuán importantes son las de la mente? Estudiadas por los grupos de investigación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, aquí representado por su director y con una buena representación de los grupos de investigación. Allí el profesor Norberto García Cairasco tiene su segunda casa, o una de sus muchas casas, en una red admirable. Es un lugar donde se cuida y se estudia el órgano más importante de nuestro cuerpo, aunque quizás la mente no sea solo el cerebro, y también en otros lugares se cuida del cerebro y de la mente. Y allí se desarrollan proyectos tan relevantes como los relativos a la audición, el cerebro auditivo, la escucha y la epilepsia. La investigación para comprender el cerebro y sus patologías ha tenido en Salamanca su capital mundial este mismo mes. Curiosamente, una coincidencia feliz, con presencia y debate aquí de algunos de los principales expertos en demencias, Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neuronales. Y también quienes aportan en los centros de investigación, departamentos, el INCIL, por supuesto, han demostrado con su labor la legitimidad de crear un gran centro en este área, patrocinado con los fondos europeos de nueva generación. Y hoy un nuevo hito que nos sitúa en la vanguardia del reconocimiento de la investigación neurológica, su incorporación a nuestro claustro, doctor Norberto García Cairasco.
que expresa la estima por una trayectoria también marcada por la proximidad con el humanismo. La historia de la epilepsia, al fin, ofrece numerosas muestras de interpretaciones vinculadas a lo más profundo y enigmático del ser humano. El contacto con la divinidad, se dijo, los estados de trance, la admiración por una forma de expresarse, lo que ocurre en lo inexplorado, dentro de nuestra cabeza, inexplorado hasta nuestros días, gracias a la labor de los grupos de investigación. La llamada enfermedad sagrada presenta tantas conexiones con el arte, con su arte, con la literatura. Ayer evocábamos ambos a Machado de Asís, el primer presidente de la Academia brasileña, que padeció la epilepsia. Aquí también alguno de nuestros investigadores, el doctor Alonso, ha apuntado esta sugerencia en relación con nuestra Santa Teresa, la primera mujer doctora honoris causa, hace 100 años, en sus estados místicos. Qué dos buenos ejemplos. Machado de Asís, de origen pobrísimo, convertido en presidente de la Academia brasileña, por su perseverancia y dedicación al estudio. Y Santa Teresa, adorada por vivir sin vivir en sí y aspirar a la vida más alta. La defensa de la dignidad de la mujer y del origen humilde, sus prodigiosas mentes, el recuerdo hasta el día de hoy de su obra, la lectura de sus libros tan recomendable y el reconocimiento de estar ante cerebros singulares y privilegiados. Son los arquetipos que se reflejan en los valores universitarios, al igual que los suyos. Gracias a ambos por contribuir a la superación de las personas, y nos lo han dicho con tanta claridad, es el fruto de la trayectoria. Aquí en Salamanca, donde soñamos con y nos formamos por el fin, la eliminación de la crueldad, donde recordamos el mensaje de Vitoria, de Santa Teresa, donde los laboratorios de neurociencias funcionan a pleno rendimiento, como las humanidades y las ciencias sociales. En este 2022 en el que ustedes dos se complementan como lo hacen las ciencias y las humanidades, como deben hacerlo las ciencias y las humanidades, los enfoques sociales, los llamados experimentales, ¿acaso no es todo uno? Todo el saber es uno. Y no cabe desgajar el cerebro del corazón. Este es el mensaje de una reciente novela de otro alumni salmantino, Jorge Volpi, escritor mexicano, en su reciente obra Partes de Guerra. Es curioso, este texto literario que leí por obsequio del autor hace un mes, hace confluir en su relato las cavilaciones de un grupo de investigación de neurocientíficos y el asesinato terrible de un adolescente en la frontera entre México y Guatemala. Tiene algo que ver con lo que hemos escuchado en este acto. Un paralelismo o una sincronía con lo que ustedes hacen. Investigar para comprender el cerebro y escribir para que lo peor del ser humano no se imponga. El cerebro y el corazón. Si el corazón y el cerebro se alinean bien, la persona desplegará lo más hermoso de su ser. Mujeres y hombres en comunidad, iguales, comprendiéndose y respetándose sin más afectaciones, cuidándose para no dañarse, para prevenir la enfermedad, el dolor, la violencia, para promover la equidad, la justicia, el verdadero saber, la esencia de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Secundam juventutem, pos molestam senectutem, nos haberbitumus, nos haberbitumus. Vivat Academia, vivan profesores, vivat Academia, vivan profesores, viva membrum quod vivet, viva membra quae libet,
El acto ha terminado.